Hola, bienvenidos a Caretísima Ciudad, un programa que trata de hacernos pensar, un programa que intenta mostrarnos quiénes somos, cómo somos. Un espacio que, alternamos pensamientos, un programa que respeta la diversidad. Con máscaras, con caretas o sin ellas. Caretísima Ciudad. Una mirada sin máscaras. Hoy, como cada miércoles por medio, educación. Este tema que venimos tratando ya hace un tiempo, que tiene que ver con la educación artística, si tiene que estar o no en la educación pública, si la educación artística la tiene que subvencionar el gobierno, si la educación artística sirve para algo que esté. Para eso, Cristina Bispo, nuestra columnista, bienvenida a Caretísima Ciudad, nos va a comentar al respecto. Bueno, humildemente, buen día a todos. Acá estamos de nuevo defendiendo lo que siempre hemos defendido. Porque sí, nosotros pensamos que tiene que estar y vamos a ir viendo por qué. Bueno, hay una discusión justamente en esto, ¿no? Si tiene que estar o no la educación artística en la educación pública. Claro, con respecto a la necesidad de la educación artística en la educación general, han habido discusiones desde tiempos antiguos. Ya Platón decía de que las artes no eran convenientes porque las consideraban como de menor nivel. Ellos privilegiaban todo lo que tenía que ver con el razonamiento, con la filosofía, la política, etc. Y todo lo que estaba ligado para ellos a las artes manuales era lo artístico. Ya se tenía la idea de que solamente lo artístico comprendía lo manual, es decir, lo que se hace con el trabajo con las manos. Entonces era de segundo orden. Y esos prejuicios han seguido estando en la Edad Media también. Digamos, la única de las artes que era considerada superior era la música, porque tenía una notación más difícil, entonces se consideraba que era más racional y podía estar en el podio. En cambio, las demás artes fueron siempre tenidas a menos, sobre todo la cerámica, la pintura, la escultura, en donde se necesitaba trabajar con las manos. Algunos de esos prejuicios todavía existen, pero después se fueron sumando otras discusiones. En principio, hay como diversas puntas para ir tratando cuáles son las discusiones que se han ido dando respecto al arte. Una es, bueno, si ponemos el arte en la escuela o en los distintos niveles educativos, el arte puede hacer que los chicos se expresen de manera libre o no. Digamos, ¿cómo haces para que no lo hagan de manera libre? Y cuando lo hacen de manera libre puede ser que lo que expresen no esté muy de acuerdo con las ideas sociales que manejan la política, porque hay una cosa que es fundamental: no hay educación neutra. La educación nunca es neutra. La educación, siempre tiene un sesgo. Claro, se organiza siempre de acuerdo a las ideas que prevalecen en la sociedad y en lo político. O sea, no hay nunca una educación que esté más allá de lo político y de lo que está vigente en la sociedad, de las ideas vigentes en la sociedad. Entonces nunca es neutra. Aquellos que creen que nada, yo de política no hablo, qué sé yo, también no hablar de política es ser político. Todo es política. O sea, la política es todo lo que sucede, todo lo que hacemos, porque es cultural. Entonces la cultura está siempre presente de una manera o de otra. O sea, parece que están las ideas o puede ser que se obvien las ideas, pero siempre hay una cultura. Entonces, a veces no se sabe muy bien qué queremos lograr con la educación artística. Si no tenemos claro desde los que tienen poder de decisión para qué tiene que estar el arte en la educación, y no se sabe muy bien para dónde ir, y entonces lo que ha pasado muchas veces
que el arte no tiene un desarrollo que busque lograr un objetivo general, que tampoco se tiene muy claro cuál es. O sea, nosotros ya hemos hablado de que el arte para nosotros tiene un objetivo fundamental, que es convertir realizaciones abstractas en concretas y viceversa. Y eso es un proceso mental de muy alta significación y desarrollo, que sirve después para aplicar no solo al arte, sino a cualquier disciplina. Eso en principio. Luego, ¿qué pasa? Digamos, hay que ver cómo nosotros introducimos el arte en la escuela y para qué. Si no tenemos esos contenidos claros, es muy difícil también todo el desarrollo de la disciplina artística, porque a veces también hay discusiones acerca del conocimiento. ¿Existe un conocimiento artístico o no existe? ¿O es algo que es nebuloso? O sea, nosotros decimos que sí existe un conocimiento artístico y un cuerpo disciplinar de conocimiento, que va a empezar por la percepción. En realidad nosotros sabemos ya de que los individuos de muy temprana edad, desde que son bebés, empiezan a leer al entorno y a poder descifrarlo. Empiezan a descifrar los gestos de amabilidad, los gestos de enojo, el idioma, empiezan a descifrar el entorno que los rodea, y entonces ahí empieza ya una intervención en lo artístico que se va a dar desde que son bebés hasta que son niños escolarizados. Después vamos a ver un poco más ese desarrollo. Nosotros decimos entonces de que no hay una educación neutra. Siempre la educación responde a aquellas ideas que están vigentes en la sociedad y que se van a manifestar por una política vigente en ese momento. Y por el poder. Y claro, la política vigente tiene que ver con el poder de decisión, de establecer qué contenidos son necesarios. Otra de las discusiones que se dan es en cuanto a la habilidad que tienen las personas para poder realizar o no arte. Ese es todo un tema, digamos. Es todo un tema que ya hemos hablado un poco de qué se considera talento, que es cierto, hay individuos a que les va a costar más hacer determinadas cosas y le van a hacer más fácil otras. Eso ya lo sabemos. Hemos hablado ya de las inteligencias múltiples que estudian este fenómeno. Digamos, a algunos nos cuestan más la matemática, pero nos cuesta menos el dibujo, y a otros les cuesta más el dibujo y les cuesta también la matemática. O sea, eso no es que lo neguemos, pero ¿qué es lo que pasa en la escuela? Nadie discute que todos tienen que aprender matemáticas y lengua, tengan facilidad o no tengan facilidad, pero sí se discute si tienen que tener un conocimiento artístico, porque a ver si tienen o no tienen habilidades para lo mismo, para el teatro, para la música, para el dibujo, para lo que fuere. Entonces ahí hay una gran discusión, claro, que no se da en otras áreas. Y eso es así como una cierta imposición, ¿no? De estudiar matemática, aunque no te entre. Claro, aunque te cueste. Que te cueste. Digo, ¿no causa una cierta deserción también del alumno hacia la escuela? Me parece de que en la escuela nosotros siempre hemos tenido algunas materias que nos gustaban más que otras, pero las hemos aprendido en la época nuestra, digamos, aprendíamos todas, porque no te quedaba otra. Y yo pienso de que sí es necesario saber un cuerpo de conocimiento básico, por lo menos, para poder desempeñarte en la sociedad, que hoy cada vez te exige más cosas. Aunque hoy está todo entremezclado y revuelto, digamos, y habría que tener más claro lo que pasa hoy. De todas maneras, creo que el conocimiento nunca te va a hacer peor, siempre te va a hacer un poco mejor las cosas, o más fáciles. Cuanto más sepas de determinadas cosas, me parece que es mejor. Bueno, pero no sé dónde me perdí. Bueno, me voy por las ramas, por ahí me pierdo. Saqué el tema por esto de la deserción, ¿no? De que la imposición por ahí estaba, en que había que estudiar matemáticas, porque aunque no tuviera habilidad y no dibujo. Claro. Yo los ejemplos, la mayoría de los ejemplos los voy a dar en la plástica y en las artes visuales, porque es mi métier, pero se puede aplicar a otras después. Claro. De todas maneras, yo creo de que todas las asignaturas, la matemática, la lengua, todas tienen un costado que es mágico, y que los profesores que saben realmente y que aman la disciplina, lo saben hacer querer a sus alumnos en la materia. Y hay otros que no. Y eso también pasa en arte.
En todas las materias puede ser que el profesor, cuando tiene el profesor, y este es otro tema que me voy también por las ramas, cuando el profesor tiene un convencimiento y un amor por la disciplina que da, y en general eso el alumno lo capta, pero en la primera clase. Y entonces la actitud del alumno para mí es completamente distinta que si el profesor va con una actitud más neutral a tratar de que los alumnos entiendan y aprendan determinados conocimientos. Bueno, yo creo que una cultura se puede, digamos, conocer en virtud de cómo organiza los conocimientos escolares, en virtud de qué es lo que privilegia y qué es lo que deja en segundo plano. Y por lo tanto, eso, digamos, vendría a reafirmar lo que estoy diciendo, de que realmente la cultura escolar va a tener es un reflejo de lo que pasa en la sociedad, o sea, no existe. Con eso hay diversas posturas, digamos, algunos que dicen que la escuela solo reproduce lo que está pasando en la sociedad y por lo tanto es un órgano meramente reproductor de las ideas que están vigentes en una sociedad. Pero otros, como Bourdieu, dice que la escuela también puede ser reformadora de esos contenidos y puede darle a los alumnos una posibilidad de cambiar también y de mejorar. Entonces, en eso también hay otra discusión. Con respecto al arte, entonces, estamos, si los alumnos tienen o no habilidades, entonces, ¿cómo tengo que plantear el arte en la escuela? Yo tengo una visión muy particular sobre eso, que es que si hay un cuerpo de conocimiento al que yo adhiero y que yo tengo que partir de un determinado lugar y tengo que llegar a un determinado lugar, voy a tener claro todo un desarrollo que tiene que caminar el alumno para llegar a conocer y obtener determinados objetivos. Y entonces eso facilita todo el proceso educativo artístico, porque cuando, por ejemplo, no hay una claridad en cuanto a qué contenidos se deben dar, y el alumno está un poco perdido y no sabe muy bien ni por qué aprueba ni por qué no aprueba. En cambio, si vos estableces desde el comienzo una manera de plantear problemas artísticos que los chicos tengan que ir de acuerdo al nivel que tienen de desarrollo y de contenido, ir desarrollando, saben a dónde tienen que llegar y por lo tanto van a saber si van a ser evaluados bien o mal. Y otra cosa que tenemos que saber es que no todos los alumnos parten del mismo lugar. Algunos tienen una familiaridad con ciertos conceptos que tienen que ver con lo artístico y otros no. Y entonces también eso tiene que ser contemplado en todo el desarrollo. A algunos les va a costar más y a otros les va a costar menos. Entonces la cuestión es llegar a un objetivo que a veces puede ser básico y otros a lo mejor superan esos objetivos. Claro. Que eso pasa en cualquier disciplina, sí, también. Pero si está planteado correctamente, digamos, el proceso, no habrían tantas dificultades. Esto se dificulta cuando, por ejemplo, se piensa que los chicos todos tienen la habilidad de dibujar, por ejemplo. Entonces se le pone un modelo adelante y se le dice dibujen. Y no se les da ni métodos, ni ninguna orientación ni guía para que lo realicen. Entonces algunos, que a lo mejor tienen una observación privilegiada, lo van a poder más o menos desarrollar. Y otros pobres que no saben por dónde empezar van a hacer lo que puedan. Yo estoy en contra de eso, digamos, en cuanto a que sea lo orgánico. Puede ser para un diagnóstico, por ejemplo, pero no para más. Yo pienso que siempre se tiene que dar un conocimiento, un cuerpo disciplinar, un contenido que parta de una problemática, un problema que el chico tenga que ir resolviendo hasta llegar a un resultado. Eso entonces con respecto a el cuerpo disciplinar del arte, que es muy general, después vamos a ir mejorando eso. Otra discusión que se da en el arte es si mantener lo tradicional o incorporar todo lo nuevo y todo lo que significa cambio. Nosotros tenemos ahí una doble discusión con lo tradicional. ¿Por qué? Porque lo tradicional autóctono no existe prácticamente en las escuelas. No existe en la Argentina, no existe en la concepción social, salvo en algunos grupos que tratan de relevar esto y trabajar en estas cosas. Pero nosotros hemos despreciado, y la colonia siempre despreció, todas las expresiones artísticas, que no fueron consideradas artísticas, de los pueblos originarios nuestros. Entonces esas tradiciones generalmente no las tenemos, salvo en alguna contada ocasión muy particular. Sí tenemos tradiciones europeizantes,
Entonces, también ahí hay una discusión. Mantenemos las tradiciones europeizantes que vienen fundamentalmente en el arte desde el Renacimiento. Es decir, mantener los cánones que el Renacimiento establece en la pintura, en la escultura, en las artes visuales. Siglo XVII, XVIII. Siglo XV, en el XV empieza el Renacimiento. XVII ya sería barroco, que sería como una superlativa del Renacimiento. Pero mantenemos esas tradiciones o establecemos nuevas cosas hoy y tomamos todo lo que existe a partir del siglo XIX, que es todo el cambio en el arte que un poco hemos hablado antes. Entonces, esa también. Mejor. Y por ejemplo, yo te digo, cuando nosotros pertenecíamos a la Dirección Nacional de Educación Artística, la escuela artística y el Instituto de Arte, del profesorado. Ahí habían planes que venían desde ellos, nos daban los planes y nosotros los teníamos. Y por ejemplo, en tercero o cuarto año del polivalente y tercero y cuarto año del profesorado, la figura humana, en cuanto a su dibujo, a su pintura y a su escultura, era como fundamental. Y eso es una tradición renacentista. Entonces, cuando empiezan a cambiar, cuando pasamos a la escuela de la provincia, empiezan a cambiar los planes de estudio, fue una discusión terrible esa, que si teníamos que mantener el dibujo de la figura humana, por ejemplo, o no. Y entonces nosotros manteníamos eso porque era una tradición de nuestra institución, que si el alumno puede dibujar una figura humana, después puede dibujar cualquier cosa, porque es una de las cosas más difíciles que hay. Pero no era entendido eso, porque parecía que había que romper con todo lo anterior. Entonces hay que buscar siempre los modos para poder establecer, manteniendo algunas tradiciones que no se deben perder para mi juicio, y también incorporar todo lo nuevo. Entonces nosotros, ¿qué pensábamos? Mantener algunas tradiciones, pero también incorporar técnicas nuevas, incorporar la fotografía, métodos tecnológicos, incorporar corrientes nuevas de pensamiento para tener, digamos, la mayor variedad posible. Entonces todavía creo que no se ha llegado a una idea que pueda coordinar todas estas ideas. Creo que siguen estableciéndose discusiones al respecto. Pero lo que sí se ve es que cada vez más hay una dispersión en cuanto a la práctica de lo artístico, que hace que todo tenga que ser más rápido y entonces algunas formas tradicionales de, por ejemplo, pintar, dibujar, no van perdiendo, digamos, importancia. Y todo es suplantado por el ya rápido. Entonces eso para mí trae una menor calidad a veces en los productos que hacen los chicos, que se ve también en el mercado. Bueno. Yo me acuerdo cuando yo era chica, leía libros, iba a la biblioteca, era socia de la biblioteca, leía libros que estaban bien escritos, que tenían una excelente sintaxis, algunos eran muy simbólicos, pero todos estaban muy bien escritos y digamos, con una sintaxis y una gramática perfecta. Hoy día vos tomás algunos libros y están hasta mal escritos, tienen errores de ortografía, que es toda una discusión esa, si no importa o si importa o no importan las formas. Sí, porque en el arte importan las formas, digamos. Entonces, bueno, todo eso también es una discusión. Digamos, ¿las formas importan o no importan? Porque vos vas a los salones ahora de arte y te ves que todo lo que es forma no cumple muchas veces con lo técnico, con la perspectiva o con el volumen. Y sin embargo, algunas expresiones son muy privilegiadas. Entonces, hay toda una discusión con respecto al valor del arte hoy. Bueno, y esto, evidentemente que siempre el pensamiento crítico nace a partir de la mirada del arte. Claro, nosotros, digamos, tenemos como claro de que todo lo artístico en todos los lenguajes empieza por la percepción. Y la percepción no es un proceso mecánico. La percepción es un proceso la teoría mejor que expresa la percepción se llama transacción, que quiere decir que la percepción es un acuerdo entre el órgano afectado de la percepción y el entorno. Cuando el individuo tiene una mayor familiaridad con el entorno y va más allá de lo cercano, esa percepción
es como que se amplía. Y entonces, en general, ya hay algunos autores en los años 50 ya decían que la percepción es inteligente. ¿Por qué? Porque vos cuando mirás algo, por ejemplo, yo me voy a referir a la vista, que es lo que más conozco, pero cuando mirás algo, siempre lo mirás con un objetivo. No mirás al tuntún todo lo que existe en el entorno, porque si no te marearías. Si yo estoy haciendo la comida, estoy planificando mi percepción en todo aquello que necesito para cocinar. Si yo estoy pintando, voy a estar determinando mi percepción en lo que es necesario para pintar. No me disperso así en el ambiente, en todo lo que se me plantea en el mundo. Y así pasan con los sonidos, así pasa con el olfato, así pasa con todo. Entonces la percepción es un proceso inteligente en el cual se elige lo que se va a ver y se sabe con anterioridad qué es lo que hay ahí, porque cuando vemos algo que no hemos visto, buscamos urgentemente nuestro archivo de imágenes a ver a qué se parece eso. Entonces los niños, por ejemplo, muy pequeños, ven un perro, pongamos un gran danés, y después ven un chihuahua y saben que es un perro. ¿Cómo pasaron de una determinada percepción a otra? Porque hay un proceso de inteligencia que está coordinando los elementos estructurales básicos para poder establecer que todas las mesas, todos los elementos que tienen determinadas características son mesas, son perros, son árboles, etc. Entonces, a partir de ahí, de trabajar con la percepción, se pasa luego a un proceso posterior, que es la concepción. A partir de yo tener experiencias perceptivas, puedo tener experiencias de concepto. Si yo puedo pensar después en una mesa, en un árbol, en lo que fuere. Y eso después lo puedo expresar en la producción. Puedo dibujar un árbol, una mesa, etc. Pero ese proceso empieza siempre con la percepción. Entonces en el arte tiene que haber una gran experimentación en la perceptivo, que es lo que va a generar la familiaridad con las cosas. Por eso algunos niños que tienen una gran riqueza estimulada en lo perceptivo, en cualquiera de los sentidos, va a parecer que tiene un talento especial para ese determinado ámbito de conocimiento. Y otros que a lo mejor están más restringidos en cuanto a su experiencia visual, auditiva, lo que fuere, parece que tuvieran menos talento. Pero es esa familiaridad en cuanto al entorno que hace que después el niño pueda, por ejemplo, ver lo que está dibujando, sacar conclusiones de eso y poder también establecer desde lo primigenio una crítica muy débil, digamos, muy elemental de lo que hacen otros, hasta después ir mejorando ese pensamiento crítico a obras más complejas. Todavía no nos hemos puesto de acuerdo. No, por eso yo titulé a todos estos temas discusiones acerca de. Entonces, bueno, todas estas cosas que hemos estado viendo son las que hacen que también se discuta la necesidad o no de que el Estado ponga, digamos, dinero y ponga esfuerzo en mantener una educación artística o no dentro de las escuelas públicas, sobre todo de las escuelas públicas. ¿Es necesario o no? Si no se saldan un poco estas discusiones, siempre va a estar en discusión. No vamos a llegar a un resultado que sea bueno. ¿Percibís que en algún momento vamos a establecer esta discusión? No sé, no sé, porque hoy día se han incorporado nuevos elementos a estas discusiones, que es todo lo tecnológico, es todo lo social, porque después ya vamos a hablar de la falta de atención que hay cada vez más a merced de los elementos, sobre todo tecnológicos, la compu, el celu, las redes sociales, todo eso han hecho que la atención cada vez sea más dispersa y el trabajo también ha cambiado. Entonces, no sé, por ahora me parece que está todo eso en ebullición. Vamos a ver si se llega o no, porque cada día aparecen cosas nuevas. Entonces estamos en un momento difícil. Bueno, muchísimas gracias y será próximamente hasta nuestro próximo encuentro. Así es, bueno.